En esta clase vamos a resolver algunos ejercicios sobre el uso de la transformada de Laplace y el uso del teorema de convolución. Este teorema nos va a permitir resolver ecuaciones integrales y ecuaciones íntegro-diferenciales. Por ejemplo, en este caso, nos piden calcular la transformada de Laplace de la integral de 0 a t de f en tau de tau. Fíjense que esta es una convolución de dos funciones. Aquí, aunque no está escrito de manera explícita, aparece la función constante 1 evaluada en t menos tau. Entonces sería la convolución de la función f con la función constante 1. Y de acuerdo al teorema, esa transformada de Laplace, de esa convolución, va a ser igual al producto de las transformadas de Laplace de cada una. En este caso, la transformada de Laplace de esta f minúscula, que es f de s, por la transformada de Laplace de la función 1. Y entonces, ya sabemos quién es la transformada de Laplace de la función 1, que es 1 sobre s, y por lo tanto, esta transformada de Laplace de esta integral es igual a f de s sobre s. Bueno, fíjense en algo más, que si aplicamos aquí la transformada inversa de Laplace de este cociente, ¿ya? Eso va a ser igual a ¿qué cosa? ¿A qué cosa? Aplicando el teorema anterior, el teorema de convolución, va a ser igual a un producto, un producto convolución. En este caso es la transformada inversa de Laplace de f de s, ¿ya? Convolución con la transformada inversa de Laplace de la otra función que está multiplicando f de s, que en este caso es 1 sobre s. Esto se puede hacer porque se está suponiendo que esta f de s es la transformada de Laplace de una función f de t, ¿verdad? Y esta 1 sobre s es la transformada de Laplace de la función constante 1. Entonces nos quedaría la convolución de f en t con 1. Y esta convolución es precisamente esta integral. Bueno, ahora vamos a resolver este ejercicio. Nos piden calcular la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s por s cuadrada más 1. ¿Esto a qué va a ser igual? Fíjense que va a ser igual a, se puede reescribir esto que está aquí adentro como 1 sobre s por 1 sobre s cuadrada más 1. ¿Ya? Y 1 sobre s es la transformada de Laplace de la función constante 1. Y 1 sobre s cuadrada más 1 es la transformada de Laplace de la función seno de t. Por eso, cuando calculamos su transformada inversa, eso va a ser igual a la convolución del seno de t con 1. Y lo que sigue, pues, es calcular esa convolución, que se define como la integral de 0 hasta t de una de estas dos funciones evaluada en tau y la otra evaluada en t menos tau. Aquí a propósito nos conviene evaluar a la función constante 1 en t menos tau, ¿ya? Para no andar aquí teniendo más variables. Y a la otra función la evaluamos en tau. En este caso estamos evaluando al seno de t en tau y nos queda esta integral. Después de calcular la integral, tenemos que esa integral nos va a dar 1 menos coseno de t. Bueno, ahora vamos a resolver este otro ejercicio. Aquí debemos calcular la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrada por s cuadrada más 1. Tómense un tiempo para resolverlo. Bueno, fíjense que nos conviene, debido a que ya calculamos quién es la transformada de Laplace de este cociente, nos conviene reescribir a esta función como un producto de dos funciones. Una es 1 sobre s y la otra es 1 sobre s por s cuadrada más 1. ¿Sí? Esto es lo mismo que esto. Y entonces, cuando calculamos su transformada inversa, sabemos que eso va a ser igual por el teorema que ya vimos, va a ser igual a la convolución de la transformada inversa
de Laplace de 1 sobre S, convolución con la transformada inversa de Laplace de este cociente. ¿Sí? Es la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S, convolución con la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S por S cuadrada más 1. Pero nosotros ya sabemos a qué es igual esta transformada inversa, que es precisamente 1 menos coseno de t. Y la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S es la función constante 1. Entonces sería 1 convolución con 1 menos coseno de t. Decíamos que se puede hacer la integral y a 1 es a la función a la que evaluamos en t menos tau. Y entonces quedaría calcular esta integral. Y esa integral, pues es muy sencilla, la calculamos, luego evaluamos en t y en 0 y nos da t menos seno de t. De manera que esta transformada inversa de Laplace de este cociente es igual a t menos seno de t. Y bueno, así podemos seguir usando este teorema. Lo más importante que debemos recordar de este teorema es que si nos piden calcular transformada inversa de Laplace de alguna función, entonces podríamos reescribir a esa función como un producto de dos funciones que sean transformada de Laplace de alguna función que ya conozcamos. O que, si estamos haciendo investigación, o que debemos revisar que sea transformada de Laplace de alguna función. Bueno, entonces, vamos a ver que ahora vamos a ver ecuaciones integrales. Estas ecuaciones integrales son importantes porque resultan en muchísimas aplicaciones. Ustedes van a ver en los cursos posteriores, cuando lleven modelación matemática, que van a aparecer ecuaciones integrales, como la que vamos a ver ahora. También van a aparecer en el curso de ecuaciones diferenciales parciales, luego en el curso de análisis funcional, y le van a revisar muchísimas propiedades a una integral como la que vamos a ver ahora. Es una ecuación integral de Volterra para f de t. Es de esta forma. Vamos a suponer que tenemos una ecuación f de t igual a g en t más la integral de 0 a t de f en tau por h en t menos tau de tau. Aquí vamos a suponer que conocemos a la función g y a la función h, pero que no conocemos a f. Y entonces el objetivo es encontrar a la función f. Estas formas que aparecen aquí son ecuaciones integrales. Ecuaciones integrales en el sentido de que lo que buscamos es una función que satisface esta igualdad. Entonces esta ecuación integral ¿ya? Necesita resolverse, es decir, necesitamos encontrar a f. Para que podamos resolver esta ecuación y para que tenga sentido que esta función f de t esté definida, al menos que exista, ¿ya? De acuerdo a lo que ya revisamos en los cursos de cálculo, es que le vamos a pedir que las funciones f y h sean continuas, ¿no? Continuas a pedazos, quizá en el intervalo 0t, para que se pueda definir la convolución de estas dos funciones, ¿no? Bueno, entonces, además, a esta ecuación integral la podemos resolver mediante la transformada de Laplace. En este sentido, vamos a suponer que las funciones f y g son funciones que son continuas a pedazos y de orden exponencial para que podamos aplicarle la transformada de Laplace. ¿Está bien? Entonces vamos a suponer eso, que son continuas a pedazos y de orden exponencial, de manera que se puede aplicar la transformada de Laplace. Y entonces, aplicando la transformada de Laplace en ambos lados, vamos a ver que esto nos va a permitir resolver esta ecuación integral. Y resolver significa que podemos encontrar a la función f. Bueno, aquí les pregunto que bajo qué condiciones este tipo de ecuaciones integrales se pueden resolver. Ya les comenté que es bajo las condiciones de que f y h sean funciones integrables, o sea, continuas a pedazos, y más aún que f y g sean funciones de orden exponencial, para que podamos aplicarle la transformada de Laplace. Bueno, entonces, vamos a resolver
esta ecuación que aparece ahora. Nos piden encontrar a f de t, que va a ser igual a 3t cuadrada menos la exponencial de menos t, menos la integral de 0 a t, de f en tau por la exponencial de t menos tau de tau. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer que nuestra función que estamos buscando es una función continua, pedazos y de orden exponencial, de manera que le podemos aplicar aquí en ambos lados la transformada de Laplace. Entonces, aplicamos en ambos lados la transformada de Laplace, ¿y qué es lo que va a quedar? Va a quedar la transformada de Laplace de f igual a 3, que sale, ¿verdad?, por la transformada de Laplace de t cuadrada, menos la transformada de Laplace de la exponencial de menos t, menos la transformada de Laplace de esta integral. Bueno, esta primera, ¿ya?, bueno, vamos a llevar esta igualdad a la otra lámina para continuar. Esta es exactamente la misma que teníamos anteriormente. ¿A qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a que f de s, que va a denotar a la transformada de Laplace de f de t, va a ser igual a 3 por la transformada de Laplace de t cuadrada es igual a 2 factorial sobre s al cubo. ¿Bien? Recordemos que la transformada de Laplace de t a la n es igual a n factorial entre s a la n más 1. Bueno, eso va a ser menos la transformada de Laplace de la exponencial de menos t, menos la transformada de Laplace de esta integral. La transformada de Laplace de la exponencial de menos t, ya sabemos a qué es igual, es 1 sobre s más 1, menos, ahora vamos a buscar la transformada de Laplace de esta convolución. Esta es la convolución de la función f con la función exponencial de t. Lo que pasa es que aquí ya está evaluada en t menos tau, ¿verdad? Entonces aquí quedaría la transformada de Laplace de f, que es f de s, por la transformada de Laplace de la exponencial de t, que es 1 sobre s menos 1. Entonces de aquí podemos despejar a f de s. ¿Verdad? De aquí despejamos a f de s y vamos a llegar a que f de s va a ser igual a 6 por s menos 1 entre s a la cuarta, menos s menos 1 entre s más 1 por s. Y ahora, esto se puede reescribir descomponiendo en fracciones parciales. Y ustedes pueden corroborar que se va a llegar a que esto es igual a s sobre s al cubo menos a 6, perdón, sobre s al cubo menos 6 sobre s a la cuarta más 1 sobre s menos 2 sobre s más 1. Entonces ya tenemos aquí resuelto el problema para f de s. ¿Está bien? Entonces, vamos a regresar a nuestro problema original, que era encontrar a f de t, usando la transformada inversa de Laplace. Entonces, aplicamos transformada inversa de Laplace aquí en todos lados y nos va a quedar que la transformada inversa de Laplace nos va a dar que f de t es igual a, aquí esta función se puede reescribir como 3 por 2 sobre s al cubo. Es decir, queda 3, ¿verdad?, que multiplica la transformada inversa de Laplace de 2 sobre s al cubo, que es t cuadrada. Luego aquí, esta función se puede reescribir como 3 factorial. Y entonces sería la transformada de Laplace de t al cubo. En esta parte, pues ya sabemos quién es su transformada inversa, que es 1, ¿verdad? Y para este último, su transformada inversa es 2, que multiplica la exponencial de menos t.